Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Luis me ha encargado, yo creo, las cosas que suenan más raras, pero yo creo que son absolutamente útiles porque suponen una reforma estructural de nuestro sistema educativo. Y digo que suenan muy raras porque es eso que llamamos aprendizaje no cognitivo, ¿no? Y el aprendizaje no cognitivo es, en primer lugar, como veis, vincular la formación, es decir, los estudiantes, con el mundo de la empresa. Eso que llamamos el espíritu emprendedor, que ahora está muy de moda. ¿Y qué es eso del espíritu emprendedor? Pues bueno, yo creo que es convertir una idea en un acto, en una realidad. Y básicamente, para convertir una idea en un acto, en una realidad, lo que uno necesita, primero, es tener esa idea, por tanto, la creatividad, la innovación, es decir, ser el único en haberla pensado, si no, no sirve de nada. La asunción de riesgos, enseñar a la gente a asumir riesgos, planificar y gestionar ese proyecto. Esto, que parece muy fácil, evidentemente no se enseña como tratamos aquí de hacerlo a través de una clase magistral o de una forma teórica, sino que en los países de nuestro entorno lo que hacen pues es, por ejemplo, en Inglaterra, más de 500.000 de niños todos los veranos van a hacer prácticas a las empresas. O en países como Alemania, en torno a 40.000 niños al año crean mini empresas en las que desarrollan esas ideas de las que hablábamos e incluso comercializan los productos. Por tanto, acercan a los estudiantes a eso que llamamos la vida real, la práctica, la experiencia práctica, ¿no? No intentan trasladarlo a través de la teoría. Y los resultados de acercar el espíritu emprendedor a los estudiantes son drásticos. Han hecho estudios científicos que lo que nos demuestran es que tienen el doble de posibilidades estos estudiantes de convertirse en emprendedores, los que han estado en contacto con la vida real, con el mundo de la empresa, en emprendedores y en empresarios, que el resto de estudiantes normales. Y eso sin contar con que el incremento de los datos positivos en autoestima o incluso en el interés en los estudios se multiplica cuando eso se consigue. También es evidentemente muy importante en la sociedad de las nuevas tecnologías y en pleno siglo XXI incorporar las TICs al mundo de los estudiantes. Y esto, que bueno, a algunos les sonará muy científico solamente, pues evidentemente cuando uno lo hace de modo transversal en el sistema educativo consigue, como por ejemplo en Irlanda, que se den música, nuevas tecnologías. Es decir, enseñan a los niños a hacer pistas de mezcla de sonido y evidentemente tiene un interés denodado incorporar a los niños desde una edad temprana en una sociedad en la que vivimos rodeados de nativos digitales, cuanto más mejor a las nuevas tecnologías. Otro aspecto tremendamente interesante de eso que llamamos el aprendizaje no cognitivo es la educación artística y cultural. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sido de toda la vida la María en el colegio, ¿verdad? Aquí, evidentemente, la hemos limitado, en el mejor de los casos, a tocar la flauta y algún dibujito en el cole, cuando el potencial del aprendizaje artístico y cultural es un potentísimo desarrollador de todo tipo de habilidades, entre otras, la creatividad, que decíamos que era imprescindible, ¿verdad?, para tener ideas y para ponerlas en marcha. Por tanto, la educación artística y cultural tiene que dejar de ser la María de nuestro sistema educativo, tiene que pasar a cobrar la importancia que merece, incluso desde el punto de vista económico. Oiga, es que en Francia la industria cultural genera más dinero que la industria del automóvil. Es que en Estados Unidos, frente a un mísero 3% del PIB que genera la cultura en nuestro país, supone un 12% del PIB. Por tanto, la industria cultural tiene un potencial de generación de riqueza, de generación de empleo que tenemos que saber aprovechar y darle la importancia que merece, no solo a las actividades troncales, ¿verdad?, que son la lectura, la escritura o las matemáticas, a las que hemos venido dando importancia solamente porque las vinculamos de un modo instintivo al éxito académico, al éxito económico o al éxito profesional. Por tanto, cambiemos el chip y intentemos conseguir trasladar lo que hacen otros países, como por ejemplo Francia,
para conseguir trasladar a los estudiantes esa inquietud por las artes y por la cultura. ¿Qué es lo que hace Francia y qué es clave en este asunto? Pues no disociar el arte y la cultura de las materias troncales, de las materias esas que decíamos que eran las importantes, las que todo el mundo considera las importantes. Y en esto, bueno, yo recuerdo perfectamente a mi hija con 8 años, ¿verdad?, que ha ido al liceo francés, porque yo soy medio francesa, disfrazada de juez, porque en literatura, evidentemente, pues no se concebía no hacer obras de teatro, ni por supuesto, no estudiar a Molière, ¿no? Y por tanto, con 8 años te la encontrabas pues haciendo obras de teatro y introduciendo de manera transversal y absolutamente inconsciente el amor por el teatro a los niños al mismo tiempo que estudiaban literatura. Eso sin contar, por supuesto, con países como Dinamarca o Francia también, que invierten dinero en proyectos para traer a los centros docentes a los grandes artistas. Cómo me gustaría que aquí pudieran disfrutar en un colegio público de un Miquel Barceló, por ejemplo. ¿Sería o no sería inspirador eso para nuestros estudiantes? Por supuesto que sí, ¿no? Y eso es lo que hacen en países como Dinamarca o como Francia. También los que estamos, desde luego, interesados o absolutamente convencidos que la educación es un factor de cohesión social y de justicia social, pues tenemos que entender que la educación artística y cultural tiene una relación absolutamente directa con la disminución de las desigualdades. Es decir, se han hecho estudios en la Comisión Europea en los que se ha detectado evidentemente que es un factor de cohesión social que la gente tenga acceso a experiencias artísticas y culturales de calidad. ¿Por qué? Pues porque hay entornos evidentemente desfavorecidos, casas, ¿verdad?, de niños que todos conocemos, a los que nunca les llevarán a ver un buen concierto o a los que nunca se les dará la oportunidad de hacer un taller de escritura con un buen escritor o un taller cinematográfico. Y por tanto, lo que ha hecho un país como Inglaterra desde el 2007 es introducir la posibilidad de que sea obligatorio en el currículo escolar acceder 5 horas a la semana a experiencias artísticas de calidad. Pongo algunos ejemplos de lo que hacen países de nuestro entorno porque me parece una forma de concretar lo que está proponiendo Ciudadanos en nuestro país, ¿no? Pero se puede evidentemente conseguir de otras muchas maneras, en particular teniendo voluntad de hacerlo. Otro de los temas absolutamente esenciales en el fomento de las competencias no cognitivas es la oratoria. Porque claro, hay quien ha nacido con ese don, ¿verdad? Aquí tenemos a uno en primera fila, pero no todos hemos nacido con ese don. Y necesitamos aprender algunas técnicas para manejarnos con lo básico por la vida. Y hablo de la oratoria. Eso tan importante que hace que Obama pues, inspire a millones de personas con el Yes We Can, o Martin Luther King, ¿verdad?, con I Have a Dream. Claro, el utilizar las palabras correctas y de la manera adecuada no solo puede arrastrar a las masas, no solo te puede ayudar a hacer discursos, sino que en tu vida diaria es absolutamente esencial para todo. Desde si eres comercial para vender un producto, hasta, evidentemente, si vas a una entrevista de trabajo para venderte tú, para que te contraten, o para, evidentemente, trasladar o defender cualquier tipo de proyecto si eres abogado o eres arquitecto. Por tanto, en el mundo anglosajón, donde siempre ha sido tremendamente importante la oratoria, o por lo menos se le ha dado muchísima más importancia de la que le hemos venido dando nosotros, pues no es algo que se cuestione, forma parte de la vida diaria adquirir esa competencia. Pensamos en Ciudadanos que hay que incorporarla absolutamente a nuestro sistema educativo y eso no se hace más que practicando y te tienen que decir pues 4 cosas básicas como no te pongas las manos en el bolsillo, no te muevas como un loco por el escenario, articula bien, todo eso hay que enseñárselo a los niños para que lo puedan hacer bien luego en su vida diaria. Cooperar, no competir. Esta es otra habilidad no cognitiva. Esta siempre me la decía mi padre. Vas a sacar mucho más cooperando que compitiendo. El trabajo en equipo. Es absolutamente esencial, ¿no? Frente al modelo de liderazgo tradicional, jerárquico, autoritario,
de tú haces las cosas porque yo te las digo, pues está el modelo de liderazgo inspirador, que utiliza el trabajo en equipo y la cooperación para conseguir éxitos profesionales y personales. Esto, evidentemente, se puede enseñar de muchas formas en la escuela, pero yo creo que la más adecuada, desde luego, y la más útil es, sin lugar a duda, el deporte. Y todos los que hemos hecho deporte a nivel profesional lo sabemos. Hace falta, pues además de muchísimo valor, yo creo que, desde luego, trabajo en equipo y cooperación a raudales para conseguir algún éxito en ese mundo y, por tanto, es una buena forma de introducir en el sistema educativo este valor que yo considero tan importante y que, desde luego, en el sistema educativo español, con 2 horas a la semana de deporte, en el mejor de los casos, pues evidentemente no se consigue. Se ha roto la pantalla, pero lo hago igual de bien. Yo lo aviso por si la pueden arreglar. Otra habilidad no cognitiva, un problema clásico de nuestro sistema educativo, el tema de la memoria. Yo me recuerdo en tercero de carrera de Derecho, estudiando Derecho Financiero y Tributario, 2 años de mi vida estudiando de memoria la ley del IRPF y la ley del IVA, que cambia todos los años para más INRI. Ni una sola experiencia práctica de resolver una declaración de la renta. Y esto es de verdad, tal cual os lo digo. Claro, es un problema clásico de nuestro sistema educativo la acumulación de datos y el enfoque memorístico, que yo no digo que no haya que practicar el tema de la memoria, pero oiga, practíquelo usted como hacían con mi hija, haciéndole aprenderse la obra de teatro de Molière, no haciéndole aprender cosas absurdas. No se trata de acumular datos, sino de aprender por competencias, que el aprendizaje sea funcional, que sirva para algo. Entre otras cosas, porque se ha demostrado que la gente aprende más y pone mucho más interés cuando piensa que lo que está aprendiendo tiene algún tipo de utilidad. Y esto también lo digo de cara a los idiomas. Fijaros, mi hija pequeña, que yo me empeñaba en enseñarle francés, hasta que no fue a Francia no se lo tomó con interés. Pensaba que era una locura de su madre lo de aprender francés. Ya fue a Francia, le vio la utilidad y ya lo tomó con más interés. Esta es la cuestión, por tanto, no tiene ningún interés para ninguno de nosotros aprender de forma memorística, acumulando datos. Hay que incidir en el tema de la funcionalidad. Modelo plurilingüe. ¿Qué pasa con España? Pues que tenemos un grave problema. En general tenemos un modelo monolingüe y además tenemos un deficientísimo nivel de inglés. Esto no sería problemático si fuera pues, hace 40 o 50 años, cuando todo el mundo estaba en esta situación. El problema es que nuestros hijos van a tener que moverse en un mundo en el que el modelo es el contrario. Como mínimo, y las queremos ofrecer como asignatura opcional y a demanda en primaria y en secundaria en todos
contar con profesores que enseñen en inglés. Y amigo, ahí nos encontramos con un problema. Y os voy a dar un dato del estudio de Eurydice de la Comunidad de la Unión Europea. Ese estudio lo que dice es que el 53%, es decir, más de la mitad de los profesores de lenguas extranjeras en Europa no han pasado más de un mes en el país de la lengua que enseñan. Esto es un poco difícil, ¿verdad? Enseñar un idioma de un país al que prácticamente o no ha sido o ha sido solo un mes. ¿Cuál es? Entonces nos debería sorprender la siguiente conclusión de ese estudio. Pues que la mayor parte de los profesores de lenguas extranjeras en Europa no dan la clase en el idioma del que se supone que son profesores. Esto es, para los alumnos es absolutamente imposible adquirir la competencia oral de ese idioma porque ni siquiera su profesor de lengua extranjera, que además ni siquiera es una lengua vehicular, se la dan como lengua extranjera 2 o 3 horas a la semana, consigue, evidentemente, poder hablar el idioma correctamente. Sería difícil trasladárselo a los alumnos. Por eso proponemos un programa de intercambio de profesores y de estudiantes de secundaria a nivel europeo. Educación en valores, y con esto termino. Es evidente que nuestro sistema educativo pretende tener muchos conocimientos, pretendemos trasladar muchos conocimientos al niño, pretendemos que sean buenos profesionales, pero consideramos, por lo menos igual de importante, que sean buenas personas y buenos ciudadanos. ¿Cómo vamos a conseguir que sean buenos ciudadanos? Pues introduciendo en el sistema educativo la enseñanza de los valores básicos para adquirir una cultura cívica. Esto es, derechos y deberes constitucionales en el caso de la Constitución española y, evidentemente, cuanto más avanzamos en el proyecto de la Unión Europea, es también evidente que tenemos que incidir en la enseñanza de los valores comunes de la sociedad europea. Eso que nos une, eso que hace que respetemos la diferencia, que fomentemos la solidaridad entre los países europeos. ¿Por qué tenemos que ser solidarios con los países europeos? ¿Por qué no tenemos que tolerar la xenofobia? Etcétera, etcétera. Todo eso se debería enseñar en la escuela, si no como asignatura independiente, sí de forma transversal. Y ya por último, el tema del ASE, ¿no? De las habilidades sociales y emocionales. ¿Por qué existe un consenso hoy en día o un interés creciente en torno al tema de la inteligencia emocional? Pues oiga, porque hay un consenso científico mundial en torno a una idea muy básica, que es que lo que hagas cuando alguien es niño va a tener una incidencia directa en su vida de adulto. Por tanto, lo que hagamos en educación cuando alguien tiene entre 3 y 10 años va a tener una incidencia directa en su comportamiento más tarde. Y también por un segundo motivo tiene la gente un interés creciente en la inteligencia emocional. Es porque la violencia embarga las aulas, ¿no? Según el informe del Defensor del Pueblo, el 30% de los niños, es decir, prácticamente 1 de cada 3, sufre algún tipo de violencia en el ámbito escolar. Por tanto, hay que ponerle remedio a eso. Hay muy pocos experimentos en la vida real de ASE, algunos se ha hecho en Estados Unidos. Linda Landieri, que trabaja con Daniel Goleman, lo ha hecho y ha comprobado pues, que tiene bastante efectividad, ha incrementado los resultados en un 11% en ese proyecto piloto de Estados Unidos, pero es evidente que sería muy útil tanto para profesores como para alumnos ante casos de violencia escolar, ante regreso, digamos, a ritos arcaicos de violencia, de pelea, de drogas, tener determinadas técnicas conductuales que nos enseñen a fomentar la empatía a los niños, que nos enseñen a resolver conflictos de forma pacífica, que nos enseñen a resolver de forma creativa los problemas, que nos enseñen técnicas de concentración, etcétera, etcétera. Por tanto, nada, muchísimas gracias y espero que os haya llevado alguna idea de esta charla.